Hoy nosotros estamos en la serie Retorcido y como dije el domingo pasado, esta serie no es de relleno, ¿ok? No es que, es que muchas personas no van a estar, entonces yo voy a recalentar algo. No, esta es una serie nueva, ¿ok? Nunca he predicado este mensaje, es nueva la charla y es importante, como el domingo pasado. Si ustedes no escucharon el sermón, la charla del domingo pasado, necesitan hacerlo, ¿ok? Necesitan hacerlo. Y hay personas que están en los dos eventos seguidos. Entonces, la recomendación es que todos escuchen estos mensajes de esta serie. Son bien, bien importantes. La semana pasada nosotros miramos un pasaje muy conocido, pero también muy retorcido, ¿m? como, como lo interpretamos nosotros o las personas, ¿ok? En general. Y es Juan 14:13, donde Jesucristo nos dice que podemos pedirle cualquier cosa en su nombre y lo hará. ¿Sí? Él dijo, yo lo haré. ¿Sí? Yo voy a hacer cualquier cosa que ustedes piden en mi nombre. Y si ustedes escuchan la charla, pues van a entender realmente qué es el contexto de ese pasaje. Sí, podemos pedirle cualquier cosa, pero hay otras cosas en el contexto que necesitamos entender, ¿sí? Y si ustedes no escucharon esa charla, por favor, pueden buscarla en www.convivanorte.com. Ahí tenemos todas nuestras charlas y ustedes pueden escuchar todas las charlas que tenemos. Pero el problema es que con Juan 14:13 muchas personas sacan ese versículo fuera del contexto. Eso es lo que aprendimos. Y lo saquen fuera del contexto y lo usan como una lámpara mágica, como si Dios iba a salir como un genio para conceder los tres deseos o todos los deseos que tenemos, ¿sí? Como la película de Aladdin. Y no es así, Dios no obra así. Pues sería chévere, pero no obra así. No, la verdad, Él obra, su obra es más chévere que un genio, ¿sí? Él no tiene límites. No tiene límites. Los genios sí tienen límites. Sí, bueno, no existen, pero según la película. Sí, ustedes sí han visto la película, ¿sí? Tienen, ¿cómo se llaman? Exacto. Entonces sí tienen límites, pero Dios no. ¿Sí? Amén. Él puede hacer cualquier cosa. Am, Ahora quiero hacer un comercial para la siguiente charla de esta serie, Retorcido, que vamos a presentar esa charla el 3 de julio, que es durante el otro evento, ¿sí? Entonces hay 3 charlas de esta serie y esa charla del 3 de julio es sobre un pasaje muy conocido, inclusive en el mundo entero, ¿ok? El mundo entero en muchos idiomas han sacado afiches, pocillos, carpetas con imágenes, pues muchas cosas con este versículo. Y es Jeremías 29:11. Es muy conocido, de pronto no por la referencia, ¿ok? Pero dice, el versículo dice, porque yo sé, Dios está hablando, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Uy, qué bonito ese versículo, ¿sí?
porque Dios sabe muy bien los planes que tiene para nosotros. Entonces lo que hacemos es abrazamos ese versículo sin mirar el contexto. Y eso es peligroso, sacar versículos fuera de su contexto, ¿sí? Entonces, es muy bonito, es muy animador, ¿ok? Nos anima, pero en esa charla del 3 de julio voy a mostrarles que el versículo no significa exactamente lo que pensamos. Pero antes de desechar el versículo, ¿sí? O si tienen imágenes, si tienen cuadros en la casa con ese versículo, por favor, no votan esas cosas todavía, ¿ok? Porque les digo que les va a gustar ese pasaje aún más, ¿ok? Es muy, muy chévere. Hoy vamos a mirar el versículo probablemente más citado de la Biblia por los no creyentes, las personas que ni siquiera creen en la Biblia aún. También los creyentes lo usan con mucha frecuencia y lo encontramos en nuestras Biblias en el Evangelio Mateo el capítulo 7. Y en ese versículo, este pasaje, Jesús está hablando. Entonces son las palabras de Jesús. Y si tienen sus Biblias, si tienen letras rojas ahí, eso significa que Dios, o qué pena, Jesús está hablando. ¿Ok? Ayúdeme con eso. ¿Qué dice este pasaje? Mateo 7:1. ¿Qué dice? Ok. Entonces por la grabación voy a leerlo también, ¿ok? No juzguen a nadie. Hoy nos gusta eso, ¿no? No me juzgues, ¿sí? No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Pero es que cuando la gente lo usa, normalmente es con actitud. No me juzgues, ¿sí? Es no juzguen a nadie para que nadie les juzgue le juzgue a usted, ¿cierto? Es con actitud, ¿sí? Es muy interesante que aún personas que no creen en Dios, que no creen en la Biblia, que no usan la Biblia, que no leen la Biblia, pero usan ese versículo. Ay, pero la Biblia dice, ¿sí? La Biblia dice, no me juzgues, ¿sí? Para que nadie te juzgue a ti. Pero el versículo 2 también dice, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. En otras palabras, ¿ok? En otras palabras, usted no tiene derecho de decirme cómo vivir mi vida. No tiene el derecho. Es mi vida. ¿Sí? Es mi vida. Usted no tiene el derecho. Y la verdad, eso es un problema muy grande en nuestro mundo hoy en día. ¿Ok? Todo es relativo. No existe la verdad absoluta. Entonces, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Yo puedo hacer lo que me da la gana, ¿sí? Es mi vida. Usted también puede hacer lo que quiera, ¿ok? Con la suya, con la vida suya. No importa lo que hago, si me hace feliz y si no le hace daño a nadie. Esa es la mentalidad hoy en día. No me juzgues. ¿Sí? No me juzgues. No juzguen a nadie para que nadie lo juzgue a usted. Y como hablamos hace unas semanas, es feo cuando personas nos juzgan. ¿Sí? Es feo. ¿Cuántos de ustedes han sido mal juzgados? Pues todos, ¿cierto? ¿Sí? Claro, claro. Y es feo.
no nos agrada. ¿Sí? No nos agrada, pero lo que aprendimos hace unas semanas, todos prejuzgamos. ¿Sí? Es muy común. Y por ese juzgar, ¿ok? Por el juzgar, no es un secreto que este tema es la razón más común de los no creyentes para no seguir a Cristo. Dicen, los cristianos son muy críticos. Los cristianos son muy cerrados. ¿Sí? Son muy juzgadores. Pero también son hipócritas. Muchas personas dicen eso. No es un secreto. Jesús dijo, no juzguen para que nadie los juzgue. ¿Ustedes creen que eso es lo que Jesús realmente quería decir? Que realmente dijo que nadie puede juzgar. Nunca deberíamos juzgar a nadie. Si esa es la verdad, tenemos que reconocer que ningún profesor, pero ningún profesor tiene el derecho de juzgar a sus estudiantes. O sea, no tiene el derecho de juzgar o calificar un ensayo. Pues el estudiante puede decir, ¿quién es usted? ¿Sí? No me juzgue. ¿Sí? ¿Sí? Es mi ensayo. ¿Quién es usted para darme un 4/5? ¿Sí? Yo merezco un 5/5. ¿Sí? Es mi ensayo, son mis palabras. Mis palabras. Tú no tienes el derecho de juzgarme. Si solo tomamos esas palabras de Jesús, nadie de un jurado tiene el derecho de juzgar a un criminal. Pues el criminal puede decir, ¿quiénes son ustedes para decirme que soy culpable o inocente? Un policía no tiene el derecho de darme un parte si quiero usar mi carro durante pico y placa. No, pero es que no quiero hacer fila en Transmilenio. ¿Sí? ¿Creen que eso es lo que Jesús quería decir? Yo creo que todos creeríamos que en algún nivel Dios nos permite juzgar. Quiero decirles unos casos y ustedes me dicen si está bien juzgar o no, ¿ok? Por ejemplo, tienes el derecho de juzgar a alguien que cortó el pelo de forma rara. Entonces, uy, ¿viste a, pues, fulanito? ¿Sí? Uy, ¿qué hizo con su pelo? ¿Sí? ¿Qué corte tan raro? O de pronto dicen, ¿pero qué hizo el pastor con esa barba? ¿Tenemos el derecho de juzgar? Ok, ¿qué tal eso? Y si tu hijo quiere poner una grosería, ¿sí? Una palabra, una grosería en su nuevo look, ¿tienen el derecho de decir algo? ¿Ok? ¿Qué pasa si un compañero de trabajo está coqueteando con la secretaria y tú sabes que está casado? ¿Puedes decirle algo? Oye, hermano, ¿qué pasa?
O si fuera tu jefe, ¿tienes el derecho de decir algo? O si fuera tu amigo, tu amiga de la iglesia, ¿tienes el derecho de decir algo? ¿O crees que no puedes decirle nada? ¿Y qué tal este caso? Nuestra cultura, ¿ok? Nuestra cultura nos dice que cualquier persona puede tener relaciones físicas con la persona que quiere. ¿Sí? No importa si es hombre o mujer, no importa si es mayor de edad, no importa si es menor de edad. Eso es lo que nos dice la cultura, la sociedad. ¿Tenemos el derecho de decir algo? ¿O realmente creemos lo que el mundo dice? Que no tenemos el derecho de juzgar la vida sexual de los demás. ¿Tenemos ese derecho? Son buenas preguntas. Entonces, si decimos que no tenemos el derecho, bueno, entonces, ¿qué pasa si esa persona quiere una relación íntima con tu hijo o con tu hija que es menor de edad? ¿Tenemos el derecho de decir algo? Es que tenemos que captar muy bien este tema de juzgar. Es complejo, pero extremadamente importante que seamos correctos cuando interpretamos las Escrituras. Y cuando leemos las palabras de Jesús, tenemos que entender muy bien qué es el contexto, qué es lo que quería decir, qué significa. Nunca tenemos el derecho de juzgar, nunca podemos corregir comportamiento. ¿Qué quería decir Jesús? Entonces, en sus boletines, eso es bien importante, es algo que nosotros repasamos o hicimos el domingo pasado, pero lo vamos a hacer otra vez hoy, porque para mí es bien importante, ¿ok? El domingo pasado aprendimos unos hábitos que necesitamos emplear cuando interpretamos las Escrituras. Y siempre necesitamos hacerlo. Cuando abremos la Biblia, eso es lo que tenemos que hacer, siempre. Cuando escuchamos una charla de un pastor, sea de Cumbia Norte u otra iglesia, nuestra responsabilidad es abrir la Biblia, abrir las Escrituras y comprobar, ¿sí?, lo que ese pastor dijo, ¿ok? Siempre es nuestra responsabilidad. Entonces, primero necesitamos entender el contexto. Ya he utilizado esa palabra varias veces esta mañana, ¿ok? Necesitamos entender el contexto. Entonces, en sus boletines, si ¿alguien no tiene boletín? Pues aquí una persona no tiene boletín. ¿Alguien más necesita boletín? Ok. Bien importante que entendamos el contexto. No vamos a sacar un versículo fuera de su contexto. No lo vamos a hacer. ¿Ok? No lo vamos a hacer. Queremos comprender lo que ocurre del versículo, ¿ok?, antes y después. ¿Ok? Con el versículo, antes y después del versículo. Queremos entender el contexto, pero no solamente del capítulo. Nosotros necesitamos entender el contexto bíblico también. Eso significa que si nosotros estamos estudiando el tema de juzgamiento, es muy bueno buscar otros pasajes de otros libros de la Biblia. ¿Ok? Para entender muy bien el contexto. Segundo,
La mejor manera para interpretar la Biblia es con la Biblia. Necesitamos interpretar los pasajes, el pasaje, utilizando otros pasajes bíblicos. Eso es lo que acabo de decir, ¿sí? Con otros pasajes bíblicos. Bien importante. No vamos a interpretar el versículo a través de nuestros sentimientos. No vamos a interpretar versículos, pasajes, según charlas de pastores o de predicadores famosos. No, vamos a buscar lo que dice la Biblia. Bien importante, ¿sí? Por último, la Biblia no solo es un libro para estudiar, es más como una carta de Dios para vivir. Eso significa que necesitamos poner en práctica lo que aprendemos. Así es la buena interpretación de las Escrituras. Esos 3 hábitos. Entonces, en sus boletines, ahí tengo la pregunta: ¿qué es el contexto completo? Y ahí pues me refiero al Mateo 7, 1 y 2, ¿sí? ¿Qué es el contexto completo? ¿Qué está pasando en Mateo 6? ¿Ok? Eso es una buena pregunta. Entonces, Mateo 7, 1 y 2. Entonces, ¿qué está pasando en Mateo 6? Buena pregunta. ¿Ok? Un tema muy grande de Mateo 6 es la hipocresía. Jesús está regañando muy fuertemente a los fariseos por su hipocresía. En los versículos 2, 5 y 16, Jesús específicamente se refiere a los fariseos como hipócritas y que los discípulos de él no deben ser como ellos. ¿Okay? Ese es el contexto de Mateo 6. Entonces llegamos a Mateo 7 y Jesús dice: no juzguen a nadie para que nadie les juzgue a ustedes. ¿Ok? Muy bien. Más adelante, en el capítulo 7, ¿okay? Jesús dice: ojo, ojo, ese es el versículo 15. ¿Ok? Ojo, discípulos, creyentes, hermanos, ojo con lo siguiente. Cuídense de los falsos profetas. Falsos profetas. Seguimos hablando acerca de ¿qué? La hipocresía. Muy interesante. Vienen a ustedes, ¿qué? Disfrazados de ovejas, pero realmente por dentro son lobos feroces. La hipocresía. Bueno, no puedo juzgar, ¿ok? Según el versículo que acabamos de leer, pues 7:1 dice que no puedo juzgar, pero en este versículo dice que si yo tengo que determinar si una persona es un falso profeta. ¿Qué? Eso significa que tengo que juzgar. Entonces en el versículo 1 no puedo juzgar, pero en el 15 tengo que juzgar. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Mateo 7, 1 y 2 no nos enseña que nunca tenemos la responsabilidad de juzgar. Jesús nos está enseñando que nunca debemos juzgar de manera hipócrita. Ese es el punto. No juzguen a nadie, versículo 1,
para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y ahora seguimos. Versículo 3. ¿Ok? ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Ustedes pueden usar sus imaginaciones, ¿sí? Yo quiero que ustedes imaginen eso. Una astilla en el ojo de su amigo, de la otra persona, y una viga en el ojo tuyo. ¿De verdad vamos a ignorar esa viga en nuestros ojos? 4. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? ¿Ok? Imaginen, pues estoy tratando de quitar esa astilla de tu ojo, pero esta viga hace estorbo. Pero es lo que hacemos. Luego Jesús dice que, ¿qué dice? Hay una palabra ahí. Hipócrita. Hipócrita. El tema principal del contexto completo no es el juzgar, sino la hipocresía. Aún en el versículo 7, 1 y 2. Entonces lo que hacemos es, sacamos ese pasaje fuera de su contexto. Ay, no me juzgues, la Biblia dice que no me puedes juzgar. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Listo. Ese es el contexto completo. ¿Ok? Todo eso. ¿Sí? Y tenían espacio en sus boletines para escribir eso. ¿Sí? Ahora queremos interpretar el pasaje utilizando otros pasajes bíblicos. Si hay momentos en los cuales necesitamos juzgar, si hay momentos, ¿ok? ¿Cómo deberíamos juzgar? Esa es la pregunta que queremos contestar ahora. ¿Ok? ¿Cómo deberíamos juzgar? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hoy quiero destacar 4 cosas que la Biblia enseña sobre el juzgar. En primer lugar, Jesús nos enseña que nunca, pero nunca, nunca debemos juzgar superficialmente. ¿Ok? Entonces en sus boletines, el punto 1, nunca juzgues superficialmente. Y seamos honestos, todos somos culpables de esto. ¿Sí? Escuchen lo que dijo Jesús en Juan 7:24. Ya no estamos en Mateo, ahora estamos en Juan. Estamos utilizando otros pasajes bíblicos para entender Mateo 7, ¿sí? Entonces Juan 7:24 dice, no juzguen por las que... Nosotros hablamos de eso hace poquito, ¿sí? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Juzguen, ustedes juzguen con justicia. No juzguen por las que, muy bien, apariencias, pero juzguen por o con la que, la justicia. O sea, juzguen correctamente. Interesante. Entonces, si no tenemos cuidado, vamos a decir, pero
hay un problema en la Biblia, no podemos confiar en la Biblia porque 7.1 de Mateo dice, no podemos juzgar, y aquí dice en Juan 7.24 que no podemos juzgar. Ya yo no voy a creer en la Biblia, ya, mucha confusión. No, la verdad no, ¿ok? ¿Por qué? Porque el tema principal de Mateo 7 es la hipocresía, no el juzgar. Y aquí en Juan 7:24 tenemos un mandato muy claro: juzguen con justicia, juzguen correctamente. Esto significa que hay momentos cuando tenemos que juzgar, ¿ok? Tenemos que juzgar, pero de manera justa, de manera correcta. No juzguen por las apariencias, ¿sí? No juzguen por las apariencias. No puedes juzgar correctamente si lo haces desde lejos. No lo podemos hacer. Pero seamos honestos, lo hacemos. El otro día yo estaba hablando con un amigo acerca del tráfico de Bogotá. Y me decía, pues me dijo una historia de un señor que estaba cruzando la calle en semáforo rojo, ¿sí? Luz roja, ¿sí? No era el momento. Entonces, la persona en el carro quería ir, pero el señor estaba ahí y se puso bravo, ¿no? El peatón, ¿sí? Y pegó el capó del carro. Pero hermano, ¿qué hace? ¿Ah? Es muy fácil juzgar a esa persona desde lejos. Pero realmente nosotros no sabemos lo que está pasando en la vida de él. No sabemos si pues acaba de enterarse que su mamá acaba de morir. ¿Sí? No sabemos. ¿Tenía el derecho de pegar el capo? No. Pero nosotros tampoco tenemos el derecho de juzgarlo y, hermano, ¿qué? ¿Usted es loco? No, realmente lo que está padeciendo algo muy difícil. No sabemos. No podemos juzgar desde lejos. Necesitamos acercarnos a la persona, ¿sí? Preguntar. Mira, en ese momento no había tiempo, ¿sí? ¿Qué? Ay, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No. No. De pronto no es el momento, ¿sí? Pero en nuestras vidas en general, nosotros lo hacemos con nuestros familiares, con nuestros esposos, ¿sí? Con nuestras esposas. Lo hacemos con nuestros hijos. Juzgamos desde lejos. Y no podemos hacerlo. Jesús dijo que no debemos juzgar superficialmente. Pablo nos enseña que nunca debemos juzgar hipócritamente. Ah, muy bien. Ahí vamos muy bien con el tema de Mateo 7. Entonces, 2, nunca juzgues hipócritamente. En su carta a los creyentes de Roma, Pablo dijo lo siguiente, Romanos 2:1. No tienes excusa, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? ¿Cómo? Ya que practicas las mismas cosas. ¿Sí? Eso es ser hipócrita. La hipocresía. Un hipócrita no puede juzgar bien. ¿Cierto? En el versículo 4, Pablo cambió su tono. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? En otras palabras,
¿por qué estás siendo tan crítico de los demás? Dios ha sido muy misericordioso contigo. ¿Crees que eres perfecto? ¿Que ya no tienes nada? ¿Que ya no tienes mancha? Eso es interesante, porque desde la perspectiva de Dios, pues los creyentes, las personas que han confiado en Cristo, pues están cubiertos con la sangre de Dios. Y cuando Dios nos ve, no ve la mancha, ¿sí? La mancha del pecado. Ve la justicia, el pecado ya está borrado, ¿ok? Desde la perspectiva de Dios. Pero acá todavía vivimos con pecado, luchamos con el pecado. Entonces no podemos decir que ya somos perfectos, porque luchamos y nosotros sabemos eso, ¿sí? Es muy fácil caer en esta trampa, muy fácil ser muy crítico de los demás y olvidar la misericordia que Dios nos ha mostrado. Cuando en verdad Dios está esperando que cambies o cambiemos también. Claro, Él lo está haciendo, ¿sí? Él está llevando ese proceso, gracias a Dios. Sigue diciendo Romanos 2:4. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Es muy fácil caer en esa trampa. He descubierto lo siguiente a través de los años. El juicio más severo que ejercemos a menudo revela nuestra debilidad más profunda. Muchas veces cuando juzgo de manera inmediata y severa, es una indicación que debería mirarme en el espejo porque probablemente hay un reflejo de un pecado que tengo en mi corazón. Ese mismo pecado. Por ejemplo, conozco esta historia. Un universitario estaba muy enojado con su compañero de piso, compañero de cuarto, ¿ok? Porque estaba mirando pornografía. Entonces estaba muy enojado. Pero ¿cómo así? Es mi cuarto. Es más, es mi computador. ¿Qué hace, hermano? Entonces se enfureció, gritó. Es mi cuarto, son mis cosas. Lo irónico es que el siguiente día, se supo que el universitario que se enojó, que estaba muy enojado con su compañero de cuarto, había estado teniendo una relación íntima con una mujer casada. Interesante. Estaba juzgando a alguien por el mismo pecado que estaba cometiendo. No juzgues, ¿qué? Hipócritamente. Número 3, y ese es bien, pero bien importante. Nunca, pero nunca apliques estándares cristianos a los no creyentes. Eso es precisamente lo que Pablo dijo a los corintios. Primera de Corintios 5:12. No es mi deber juzgar a los de afuera. ¿Escucharon? La palabra de Dios. No es mi deber juzgar a los de afuera. O sea,
las personas que no hacen parte de la familia de Dios. Si no son seguidores de Jesús, ¿quién soy yo para decirles cómo deberían vivir? El versículo 13 dice, Dios juzgará a los de afuera. El otro día, mis hijos Chai y Chase estaban con un amigo y estaban hablando y pasando la chévere y de repente su amigo dijo una grosería. Su amigo no es creyente, no conoce al Señor, no conoce a Cristo, no ha confiado en Jesús. Y mis hijos empezaron es que no puedes decir eso. Eso es feo. ¿Sí? Pues muy inocente, ¿no? No puedes decir eso. Y empezaron pues hablar y se unió pues otro amigo de la iglesia. Entonces empezaron a montarlo, ¿sí? Entonces, es que no, las groserías son muy malas, no deberíamos hablar así, ¿sí? Entonces, 3 contra 1, no deberíamos, no. Estaban juzgando, ¿cierto? Ok. Entonces yo, pues tuve una conversación muy interesante con mis hijos. Y yo les dije, mira, él no es de nuestra familia. Él tiene otra familia. Pues un papá, una mamá. Y es posible que usan esas palabras. ¿Ok? Y para ellos puede ser que no es nada mal. Y no entiende. ¿Ok? Que el niño no entiende. ¿Sí? Y no es nuestro lugar decirle qué debería hacer. ¿Ok? No es seguidor de Cristo. Tampoco hace parte de esta familia. ¿Sí? La familia de Dios. Entonces, él no sabe lo que dice la Biblia. No tiene conocimiento de la Biblia. Y tampoco sus padres. En nuestra casa nosotros tenemos ciertas reglas, ciertas normas. Y mis hijos las conocen muy bien. ¿Ok? Por ejemplo, no vemos ciertas películas. No usamos ciertas palabras. ¿Ok? Hay ciertas normas. Pero es muy posible que aún en este cuarto, ¿okay? En este salón, ustedes tienen normas diferentes. Y yo no voy a decirles a ustedes, ¿ok? Bueno, salvo si no es algo muy claro en las escrituras, yo no voy a decirles qué tienen que hacer. ¿Por qué? Son de otra familia, ¿sí? Es igual en la familia de Dios. Si ellos no hacen parte de la familia de Dios, nosotros no tenemos el derecho de juzgarlos. Lo que dice la Biblia. Eso significa que si quieren venir a nuestra iglesia, no vamos a ponerles trabas. No. Con ese corte de pelo, acá no. ¿Ah? Con esos tatuajes, No, yo voy a ser muy honesto con ustedes. Cuando yo escucho cristianos diciendo, con esos tatuajes, ¿sabes lo que yo quiero hacer? Yo quiero hacerme un tatuaje. En serio. Me da rabia. ¿Quiénes somos para juzgar eso? No tenemos ese derecho. No tenemos el derecho ni la responsabilidad de juzgar a los que no hacen parte de la familia. Si alguien no es de la iglesia, o sea, no es seguidor de Cristo, no podemos aplicarle estándares de nuestra familia.
Es por esta razón que muchos no quieren seguir a Jesús. ¿Ustedes conocen o han escuchado de Mahatma Gandhi? Él dijo lo siguiente: yo seguiría a Cristo si no fuera por los cristianos. Dios no nos llamó para cambiar a las personas fuera de la familia de Dios. Nos llamó a amarlos tal cual. Amarlos y presentarles el Dios que puede cambiarlos. Hay una gran diferencia. Ese mismo Dios me está cambiando. Primera de Corintios 5:12 dice que no debemos juzgar a los de afuera. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de los de adentro? ¿Okay? Los que hacen parte de la familia. Primera de Corintios 5:12. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Pero no es para ser críticos. No es para poder sacar el dedo. No. La idea es restauración. Entonces, el 4. Siempre trates de restaurar creyentes caídos. Todos caemos porque ninguno es perfecto. Queremos restaurar a los hermanos que han caído en pecado. Nunca sabemos cuándo vamos a caer y cuándo vamos a necesitar esa mano. ¿Sí? No queremos patearlos mientras están abajo, sino extender la mano para ayudarlos. Una persona que solo quiere juzgar, eso es un principio, una persona que solo quiere juzgar a un hermano caído, no lo hace con la intención de restaurarlo. Entonces, con el dedo así, esa persona que hace eso, no está tratando de restaurar a sus hermanos. Gálatas 6:1 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Por qué ternura? Porque somos una familia, somos hermanos. ¿Y por qué con humildad? Porque reconocemos que podemos caer como esa persona. No somos perfectos. Tal vez ustedes han escuchado acerca de la disciplina en la iglesia, ¿sí? O han participado, ¿ok? Algunos de ustedes vienen de otras iglesias y tienen diferentes maneras para ejercer la disciplina en la iglesia, ¿ok? Pero bíblicamente, el objetivo de la disciplina no es echar a la persona fuera. No es el objetivo. No, pecador, entonces. No, por favor. Si es así, ninguno de nosotros deberíamos estar acá hoy. ¿Sí o no? No. El objetivo es restauración. La meta siempre es restaurar a la persona que está dominada por algún pecado. Gálatas 6:2-3. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo.
Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Mateo 7:1 y 2 es uno de los pasajes más retorcidos de la Biblia. El tema principal realmente no es el juzgar, sino la hipocresía. Pero cuando juzgamos, porque sí hay momentos cuando necesitamos juzgar, ¿ok? Cuando juzgamos, no seamos hipócritas, ¿ok? Hipócritas. No juzguemos superficialmente. No juzguemos hipócritamente. No apliquemos estándares cristianos a los no creyentes. Y por último, que siempre tratemos de restaurar nuestros hermanos caídos, ¿sí? Siempre.